Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete horas 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la débil institucionalidad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, la doctora Patricia Estupiñán, editora general de la revista Vistazo, para hablar sobre la coyuntura política que vive el país en estas condiciones de violencia, inseguridad. Hace pocos minutos entrevisté al presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, quien confirmó que estalló una bomba frente al departamento en esta capital donde él reside a la medianoche, y él hizo un llamado a la unidad de todos, del Estado ecuatoriano, frente al momento crítico que estamos viviendo en el país. Él considera que no es una delincuencia común, sino ya estamos viviendo una etapa de terrorismo. Doctora Patricia Estupiñán, ¿cómo enfrentar este momento que estamos viviendo en el Ecuador con una coyuntura política, consulta popular, con nuevas preguntas y esta realidad de violencia que vive el Ecuador? Muy buen día, Patricia. Buen día, Miguel. Creo que en realidad este es el primer ataque, el primer mensaje que le mandan las organizaciones criminales a Daniel Noboa para decirles: aquí estamos y ten cuidado con lo que haces. Y esa es la forma de operar. Atentados simultáneos. Igual hicieron al presidente Lasso. Y en el caso todo el mundo le criticaba al presidente Lasso y ahora todo el mundo le critica al presidente Noboa. Pero la realidad es que estamos ante un monstruo terrible de 1000 cabezas. Y que si los ciudadanos de bien no nos unimos en ese combate, pues el país se va a convertir en un narcoestado. Eso es la realidad. El punto principal es que no hay control en las cárceles. Y uno se pregunta por qué es que no hay control en las cárceles. Porque las cárceles siguen siendo el reino de todos estos líderes. Y tienen disputas entre ellos, lo que originan las masacres, pero a su vez, cuando tienen eventos como el caso Norero, que es tan estrepitoso en desnudar la realidad tan terrible de cómo los narcos han infiltrado toda la institucionalidad del país. Es como un cáncer que le ataca a un individuo anémico. El Ecuador institucionalmente ha sido anémico y ha sido anémico por políticos tan poco interesados en el país y tan interesados en lograr solo su propio beneficio. Y lo triste es que los ecuatorianos sigamos eligiendo a estos políticos nefastos. Y en consecuencia tenemos que, después de un largo periodo en que se desmanteló los mecanismos de disuasión contra el narcotráfico, como fue la presencia de la base de Manta, que hacía un control aéreo de estas organizaciones, y luego que se desmantelara la unidad que hacía el control interno, una unidad auspiciada y con aporte importante en tecnología y dinero de los Estados Unidos, que tienen una experiencia en el combate al narcotráfico y aún con la experiencia y los recursos no lo logran dominar. Entonces nosotros además adoptamos la ciudadanía universal para que vengan y se instalen estas mafias, y este es el resultado de lo que estamos viviendo. Y es el resultado porque es obvio que hay un partido en el cual ha habido penetración del narcotráfico, consciente o inconsciente. No sé si llegará a la cabeza como de la Revolución Ciudadana, pero es obvio que hay elementos que eran parte importante
de este movimiento que han estado vinculados al narcotráfico, como se revela en el caso Metástasis. Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero es que tenemos que lograr un control de las cárceles. Es decir, no podemos seguir con esta tolerancia de que en las cárceles cada cierto tiempo entran los militares, requisan las armas, requisan todo y al poco tiempo estamos de nuevo igual que al principio. ¿Qué pasa con esa cárcel de La Roca, donde inclusive tuvieron la osadía de hacer un atentado que le dañó el techo? Y ahora tenemos a líderes como Fito fugado, y acaba de fugarse el hombre al que se le acusaba de que podía atentar contra la vida de la fiscal Diana Salazar. No está confirmado, pero ha habido una gran fuga en Riobamba y se teme que Pico también está entre los fugados. ¿Qué es lo que nos pasa? Y por otro lado, también hay que entender en parte a la policía que si bien ha sido permeada, tampoco ha tenido el respaldo para cuando actúa contra delincuentes, porque terminan siendo enjuiciados, como hemos visto varios casos. Entonces, por eso son importantes las preguntas de esta nueva consulta popular, que ha sido muy criticada en sus primeras preguntas, pero escuchando a un analista importante guayaquileño, el doctor Carlos del Tomaso, él dice que esas primeras preguntas que parecen tan obvias se necesitan por exigencia de los militares para poder intervenir, porque en lo que ha aprobado el Congreso para la intervención de los militares hay bastantes limitantes, y entonces ellos no se sienten seguros de que si actúan mañana actúan en beneficio del país y venga un narcotraficante y se vuelve en contra de ellos. Entonces se necesita, sí, limitar que puedan haber excesos, pero se necesita el respaldo para que puedan actuar en este caso que estamos frente a terroristas, porque esto de atentados, de cochebombas, todo eso es terrorismo, y al terrorismo no se le puede tratar con mala de seda, por favor. El terrorismo y quien se mete al terrorismo debe enfrentársele con bala. Patricia, decía primero hay que controlar las cárceles. Esto quizás, como ha reivindicado las nuevas autoridades, es un problema heredado, cierto es. Ya sabemos lo que ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno, con centenares de muertos en las cárceles, lo que sucediera con el presidente Guillermo Lasso, pero este gobierno va mes y medio, 45 días, tiene nuevas autoridades, nuevo ministro de Defensa, nueva ministra de Gobierno, nuevo director del sistema penitenciario. Ahora tiene que asumir su responsabilidad de los controles. Decía Patricia que si se confirma la fuga de quien amenazara por testimonio de la fiscal general, le llevan a una cárcel que no es de alta seguridad, Riobamba. ¿Por qué les llevan? ¿Por qué no les llevan a La Roca? ¿Por qué? Aquí ya tienen que responder las autoridades actuales. Así es, así es. Tienen que responder las autoridades actuales, porque esto ha ocurrido hoy. La fuga de Fito ha ocurrido hoy. ¿Por qué Fito fugó? Pico. Bueno, yo digo primero Fito, y luego ¿por qué Pico fuga? Esa es responsabilidad de las actuales autoridades. No le echen el muerto antes. La situación es difícil, pero por difícil se les eligió para que le enfrenten. Como decía decía Angela Merkel, no me vengan a esta altura el que se lanza para candidato a presidente que no sabía que se mete. Si no, no se lance. Él tiene que saber el estado del país y tiene que saber qué va a hacer. Esa es la realidad. No puede decir, es un problema heredado. Sí, eso podía decir el primer día de mandato, pero esto ya no. Tiene 45 días y tenía que asegurarse que gente de la peligrosidad del líder de los lobos esté en La Roca. Y que también, si no en las cárceles otras, es tan fácil fugarse. Tienen menos personal, tienen
tienen muchas más facilidades. O sea, el país no puede seguir con esa mano blanda, Eh, porque estamos en riesgo todos. claro, ahora se ha invocado la unidad. Es importante la unidad de todos los ecuatorianos. Primero, tomar conciencia del momento que vivimos, porque daría la impresión de que no tomamos conciencia de eso, cuando la política ha estado sobre estos hechos lamentables, evidentes, pero también liderazgo. El Ecuador requiere de un liderazgo para que conduzca en un momento difícil para el Ecuador, Patricia. Así es. Hemos visto lamentablemente líderes que terminaron bordeando en la dictadura precisamente, pero tomaron las acciones. Ecuador no desarrolló una guerrilla gracias a la mano dura de León Febres Cordero, que sí que violó y que cayeron justos por inocentes, pero si no, nosotros estábamos como Colombia en su momento dominado y en guerra con guerrillas, o como estuvo el Perú. O sea, lastimosamente en esas guerras contra guerrillas, la primera cosa que cae es la verdad y la segunda los derechos humanos, ¿no? Pero ¿cómo se vence? ¿Cómo se erradica fenómenos como Sendero Luminoso o como erradicó Colombia los grandes capos de la droga, o por lo menos les hizo una contención, que es lo que hoy nos toca, porque eliminarles va a ser difícil? Pero ¿cómo hacemos una contención para que este país tan hermoso y con tantas posibilidades no se hunda? Lastimosamente el narcotráfico tiene demasiado dinero y llega a las más altas esferas del poder. Y hoy ni Rafael Correa podría controlar esta situación que tanto se jacta, porque el culpable de esta situación es él, porque él desmanteló los controles para el narcotráfico. Y lo hizo, no sé si por nacionalista o porque había alguna otra relación. Eso no lo sabremos por ahora. Quizás en el juicio Metástasis lleguemos a algo más. Pero por ahora la realidad es que él es responsable de haber desmantelado los elementos para disuadir al crimen organizado, que era la MASE de Manta, que era la unidad especializada en drogas, y luego la estupidez de la ciudadanía universal. Esas son las realidades. Y que hoy crean que culparle a los que han seguido sí en realidad sí han sido ineptos, pero cómo se dio el crecimiento de esta cosa fue así. Esa es la realidad. Claro, si uno hace una revisión de la historia reciente, recordemos que se encontró un campamento de las FARC con el segundo a bordo, que fue bombardeado por Colombia en el territorio ecuatoriano, que mereció la protesta. Luego vino el fin del convenio de la base de Manta, luego vino la desarticulación de los radares, y luego se compraron radares chinos que no sirvieron. Es decir, ha sido todo un proceso de debilitamiento. A eso se suma debilitamiento institucional, Fuerzas Armadas, policía, que pudiera ser el resultado que estamos viviendo hoy. Es así, porque, por ejemplo, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía, que se cambiaron las maneras para regir y que el que comete errores de indisciplina sea sacado, ¿no? Hoy sacarle es muy difícil. Viene un juez cualquiera y los reinstaura. Y entonces, lo mismo sucede con el Poder Judicial. Se sanciona jueces, viene algún amiguito y los vuelve. Y resulta, algunos estarán en derecho, que fueron separados injustamente, pero otros tantos tienen unas cosas muy terribles y sin embargo tienen la certeza de que pueden regresar de la manera más fácil. El problema de ahora es que los políticos han sido tan tontos que creen que el auspicio les garantizaba que ellos llegaban al poder, quizás con alguna
algunas condiciones y exigencias de estos grupos, como vemos en el caso de Norero, que exigía que para lavar dinero le den obras municipales, en fin. Pero ahora lo que pasa es que los narcos ya no solo quieren ellos tener políticos a su servicio, sino que ellos mandar, como ocurre en Venezuela con el señor Diosdado Cabello, que lidera un cartel, y la denuncia en contra de él no la hizo Estados Unidos, la hicieron los cubanos. Entonces, ¿es eso a lo que queremos? Venezuela es un narcoestado. ¿Queremos llegar a eso? Yo creo que es nuestra última oportunidad de sacudirnos y como sociedad decir basta. Y también basta de elegir a gente que ha estado vinculada a los narcos. Doctora Patricia Estupiñán, en lo político se ha planteado reformas en una consulta popular, primero las 9 preguntas, luego las de ayer, preguntas en las que ya se incluye la extradición de ecuatorianos. Sin embargo, la clase política no termina de entender esto que se está desbordando en el Ecuador. ¿Cómo lograr primero el entendimiento y luego introducir estas reformas tan necesarias? Yo creo que si esperamos a la clase política no lo vamos a lograr. Tenemos que los ciudadanos votar. ¿Cómo es posible de que viendo las cosas como están, no hayamos aprobado la extradición por no darle una victoria a Lazo? Por lo menos en esa pregunta, ¿en dónde están los 5 sentidos de sentido común? Que no podamos extraditar, si aquí no podemos, si países con mayores tecnologías no pueden con los narcos. México ha extraditado a sus cabecillas más grandes e incluso así no puede controlar el país. E igual, olvidémonos de esta idea absurda de nacionalismo. Si no podemos controlar nosotros, mandémoslos donde estén encerrados para siempre, y ese para siempre son los Estados Unidos. Solo ahí tienen prisiones de alta seguridad donde no se escapan, porque el Chapo Guzmán se escapó de la cárcel de más alta seguridad que tenía México. Entonces, ¿cómo nos asustamos que de las nuestras se escapen? Que no tienen ni un décimo de las seguridades que tenían las otras. Porque los narcos pueden comprar todo. Entonces la clase política no va a dar el paso, porque ahí estamos viendo, aprueban que las Fuerzas Armadas intervengan para combatir el narcotráfico, pero quienes han leído en detalle y entienden las leyes, que yo no soy una experta en leyes y por eso cito al doctor Carlos del Tomaso, dice que tienen tantas limitaciones que por eso era necesario la pregunta que manda primera Daniel Noboa para esta consulta, pero que ha sido criticada por un montón de gentes que no saben de leyes. Claro. Sí. Patricia, en la consulta, por ejemplo, se plantea el que los militares y policías que han cometido, en el caso de delitos dentro de su misión, sean juzgados por jueces especializados en materia penal, militar y policial. Esto ya hubo, Patricia recordará, hubo la Corte de Justicia Militar, la Corte de Justicia Policial, pero cuando se llegó en el 2008 se desbarató esto con la Constitución de Montecristi, y precisamente hasta el día de hoy hay procesados, por lo que nos recordaba Patricia Estupiñán, del combate en el gobierno de Febres Cordero 84-88, a los grupos irregulares que hubo en el Ecuador. Hasta ahora hay procesados precisamente en defensa de los derechos. Claro, y me parece que sí se debe tener judicaturas especializadas, pero no que sean jueces militares, sino jueces civiles, que quizás lo que molestó y lo que fastidió de lo anterior era que había un espíritu de cuerpo y a veces no se juzgaba legalmente. Pero si tenemos judicaturas especializadas solo para delitos de militares
y de policías en los que estén como jueces especializados civiles, entonces tenemos la posibilidad de que ellos tengan la protección para actuar y usen adecuadamente la fuerza y nos protejan a todos y no tengan el terror de que mañana les regrese un juicio en su contra. Y que también no hayan ejecuciones extrajudiciales como se dieron en el pasado, ¿no? Creería que lo ideal es que los jueces, sí, salas especializadas y no las salas comunes, porque son otro tipo de delitos. Así como queremos salas especializadas para delitos contra la corrupción, deberíamos tener salas especializadas para delitos contra por acciones u omisiones dolosas o no de elementos policiales y civiles y militares. O sea, sí hay una solución en ese sentido. Que se desmanteló. Ojalá la intención hubiese sido que era para que no haya espíritu de cuerpo. Aunque uno en este caso dice, ¿para qué fue? Viendo los resultados, hubieron probablemente otras intenciones malsanas al eliminar esos tribunales especiales. De la clase política no se podrá esperar nada, más aún cuando los descontroles se han mantenido. Por ejemplo, hasta el día de hoy no se conocen las cuentas de campaña electoral, y no de la última, de la anterior y de la antepenúltima. No hay informes en donde se presume, se ha denunciado concretamente la injerencia de dineros en las campañas electorales. En el caso Metástasis se revela cómo aportaron para la elección de gobiernos seccionales. Es decir, aquí también corresponde una autoridad que controle y que no facilite esto que ha venido circulando en el Ecuador. Así es. O sea, lastimosamente el Consejo Nacional Electoral le queda debiendo mucho al país, mucho. Tiene una historia nefasta de elecciones en donde las cuentas eran muy cercanas y no se sabe si favorecieron al de sus intereses. Ese es el problema. Elegimos para estos puestos de control a gente política, cuando deberíamos elegir a gente ciudadana que si se equivoca sea de buena fe, pero estos de aquí se equivocan de mala fe. Pero claro, estamos bloqueados porque ya viene la consulta popular y de acuerdo al ordenamiento jurídico no se puede procesar a los vocales del CNE. Iremos hasta el 2025 por lo menos. Así es. Y lastimosamente es un CNE que le queda debiendo al país porque gracias a Dios las elecciones tanto de Lasso como de Noboa tuvieron un margen que era incuestionable, porque si no, viraban la tortilla. Porque ahí hay intereses, están vinculados a partidos políticos, aunque digan lo contrario. Y con eso siempre tendrán el sesgo. Y es increíble que definan la situación 3 o 4 personas o en el Consejo de Participación Ciudadana 7. Y el objetivo único es el regreso de Rafael Correa, y como dicen en los chats de Norero, ahí estaremos bien. Y yo me pregunto, ¿por qué estarán bien ahí? Volviendo al tema de la consulta popular, ¿qué debiera ocurrir? ¿La Corte Constitucional debiera calificar, viabilizar? ¿Algo se avanza en condiciones extremas que vive el Ecuador? Debería, y lo más rápido posible. Y yo confío en la jueza Teresa Núquez, es una persona honesta, que además es una de las personas más conocedoras de la ley. Es una estudiosa permanente, entonces aspiro a que pronto presente y que nosotros vayamos a esa consulta, que con estas nuevas preguntas ya
cambia el panorama y justifica la inversión. Con las 9 preguntas últimas. Por cierto, tendrá que resolver la Corte. En el primer sorteo resultó precisamente la jueza constitucional, doctora Teresa Núquez. Ahora con este alcance, con 9 preguntas más, seguramente van a volver a sortear, o no sé si sumen a la misma jueza, por un tema, por un mismo tema, como es la consulta popular. Sí, eso tampoco soy experta en esa cosa, entonces no sé qué puede ocurrir. En todo caso, las preguntas pudieran llenar la expectativa frente a un momento difícil, un gobierno con un periodo corto, en donde lo que se exige es que al menos lidere procesos, se pudiera estabilizar al Ecuador a fin de reenrumbar y encauzar en las elecciones de 2025, Patricia. Claro, siempre pudieron haber otras preguntas, siempre, esa es una realidad, pero de todos modos hay preguntas importantes que pueden ayudar y eso es lo que cuenta. Inclusive está una pregunta para facilitar el empleo al final, que es bueno. Demos ese beneficio y ojalá Daniel Noboa algo arregle hasta que se dé la consulta, porque de lo contrario la va a perder, porque aquí no se vota por las preguntas, se vota por un plebiscito al presidente y eso no está bien. Claro, eso parte por el control que debiera haber de las cárceles. Si es que esto se deteriora aún más, siguen las fugas, simplemente puede deteriorar la imagen del Ejecutivo. Claro, así es, y él puede perder la consulta, no por el valor de las preguntas, sino simplemente como ocurrió con Lazo. Él estaba deteriorado y la perdió. Y estamos preguntando lo mismo, si necesitamos la extradición. ¿Cuán diferente hubiera sido si eso era aprobado? Claro. Ya hubiéramos podido extraditar a los Fitos y a esos. Claro, por cierto, esto pasa por el elector, que tiene que tomar conciencia, más allá de un gobierno de turno, el problema profundo que estamos viviendo de violencia e inseguridad. Sería el colmo, digo yo, si es que se llegara a negar estas preguntas, entre ellas la extradición, por segunda ocasión, cuando estamos viviendo una realidad que precisamente se busca al menos enfrentar con estas preguntas. Esperemos que el Partido Revolución Ciudadana, que hoy está en una suerte de alianza o por lo menos no antagonismo, no le dé la espalda al país esta vez y no haga campaña por el no. Porque eso es lo que pasó, ¿no? En la consulta pasada. Por fregarle a Guillermo Lasso, pues fregaron al país. Ojalá que la clase política deje de ser tan miope. Ojalá que vea que ellos serán suplantados por los narcos si es que no se cambian las condiciones actuales del país. Y yo creo que los demás ciudadanos no nos merecemos eso, no nos merecemos pagar sus errores, aunque es un error elegirlos. Claro, con una clase política miope en este sentido, quizás si uno hace recuerdo de la historia, Colombia vivió en la década de los 90 precisamente un gran debate en medio de la violencia cuando se quiso aprobar la extradición y el eslogan era preferible una tumba en Colombia antes que una cárcel en Estados Unidos. Estamos quizás viviendo un ambiente penoso que viviera en Colombia. Muy similar a la época de Pablo Escobar Gaviria. Es casi una copia calcada. O sea, eso vivió ya Colombia. Eso vivió ya Colombia y lastimosamente nosotros la estamos viviendo 40 o tantos años después. Claro, y Colombia, para entender el problema, ir a las reformas, tuvieron que pasar primero años, décadas, y segundo, un saldo de miles de muertos y miles de millones de dólares perdidos. Así es, así es. Y como digo, Colombia no es que ha vencido al narcotráfico. Colombia lo que ha hecho es contenerlo y desarrollar sus
instituciones y sus fuerzas del orden de tal manera que son unas de las más preparadas para combatirlo, ¿no? Tienen unas bases de datos gigantes, tienen mapeado todo, que es lo que no ocurre con nosotros, que aparentemente no tenemos sistemas de inteligencia, porque el gran sistema de inteligencia que íbamos a tener durante el gobierno de Rafael Correa fue para espiar no a los narcos, sino a los opositores políticos. Claro, Colombia, luego de los hechos, lo que hizo primero es fortalecer la institucionalidad. Hoy tienen unas sólidas, como bien dice Patricia Estupiñán, unas sólidas Fuerzas Armadas y Policía que se perfeccionaron con un saldo lamentable en el tiempo de lo que sucediera. Tuvieron que depurarse. Hoy vemos la contaminación generalizada que hay en las instituciones en el Ecuador, Patricia. Así es, o sea, hay que hacer un barrido en la policía. Hay que hacer un barrido en la policía, quizás un barrido menor en las Fuerzas Armadas, pero la policía está contaminada y hay que hacer otro sistema carcelario, mandarles, como Daniel Noboa no decía que iba a traer una barcaza, la roca es insuficiente, mándeles a una barcaza afueras del Golfo de Guayaquil a los criminales más peligrosos. Solo así podremos comenzar a limpiar este país. Y no es cuestión del gobierno de Noboa, sino de los que sigan también. Claro, porque este problema, en lugar de mejorar, se ha profundizado y se ha agravado. Insisto con el tema de los controles. No es posible que se fuguen de las cárceles, incluso que sigan con privilegios como es contar con celulares al interior de cárceles, como ha ocurrido en la cárcel de Riobamba. Así es, o sea, como ellos tienen tanto dinero y las personas que están a su cuidado tienen tan poco, se venden por nada. En un caso me acuerdo de un policía, le satisfació tener un teléfono de alta gama para darle los privilegios. Eso se revela en los chats de Norero. Esos chats de Norero son un manual para entender lo que está pasando. Y esos debería toda la gente entender y tratar de leer para comprender cómo operan. Quizás así cambiaríamos este criterio tan laxo que tenemos, ¿no? Bien, como siempre, muchas gracias a Patricia Estupiñán. Su mensaje final en este momento que vivimos, Patricia. El mensaje es al gobierno que por favor controle, ya que tiene estado de excepción, controle lo que pasa en las cárceles. Mientras no controle a las cárceles, no controlará lo que pasa afuera. Y luego a la clase política, cuando se necesita unirse, por favor, dejen de pensar solo en el expresidente Correa y sus intereses. Piensen en el país necesita otro rumbo. Y ustedes son una fuerza política importante. Contribuyan para el país, contribuyan para que se enrumbe. Y para eso necesitan quitarse este impedimento que es su único deseo de que regrese Correa. Correa debe ser ya jubilado. Ya pasó, ya fue su tiempo. La Revolución Ciudadana tiene gente interesante que podría tener un chance con otra visión. No se puede vivir adorando a un líder mesiánico, porque los líderes mesiánicos son los que peor daño hacen a sus pueblos. Ese sería el mensaje. Bien, muchas gracias a la doctora Patricia Estupiñán, editora general de la revista Vistazo. Un gusto, como siempre, dialogar, Patricia. Muchas gracias, Miguel. Un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente de la situación carcelaria en el Ecuador. 3 invitados, el ex jefe policial general Juan Carlos Rueda, el penalista doctor Pablo Encalada y el ex director de rehabilitación social doctor Alfredo Muñoz. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa